Buenos días a todos. Ni que hablar que les voy a decir que es un placer estar, ¿no? Por lo menos parece que todavía conservo los reflejos. Es un placer para mí volver a presentarme ante todos ustedes. A más de un año de la última vez, quiero agradecer a la flamante presidente Bettina Bulgeroni por su cordial invitación y, por supuesto, extiendo mi agradecimiento a todas las autoridades de la institución y a todos los presentes. Como todos saben, ayer en una actividad de campaña vivimos una situación aberrante. Un grupejo violento irrumpió por la fuerza y empezó a arrojar piedras hacia nosotros. Y como todos también saben, esto se dio en medio de un contexto de burdas operaciones difamadoras. Cuando nos metimos a la política sabíamos que esto iba a ser difícil porque la casta está enquistada en el Estado hace décadas y que van a hacer lo que sea por defender sus privilegios. Sabíamos que los poderosos no se iban a rendir y junto al Círculo Rojo se dedicarán a difamarnos, calumniarnos e injuriarlos, incluso desde que yo era tan solo un ciudadano hablando públicamente como economista. Cuando lanzamos nuestra campaña inventaron salvajadas de venta de candidaturas, que íbamos a habilitar la venta de órganos, que permitiríamos que los niños compraran armas por internet. Digamos, y cuántas de tantas aberraciones que dijeron, como el incesto, como la zoofilia, se cansaron de decir todo tipo de barbaridades. La opereta de esta semana no es más que otro ítem en la larga lista de artilugios de la casta y, tal como todas las anteriores, una nueva mentira. Como en todos los otros casos, dependerá de la justicia esclarecerlo y nosotros nos encontramos a su disposición una vez más. Y esperamos que todo se aclare tan pronto como sea posible. Lamentamos que los jueces tengan que estar perdiendo su tiempo con jugarretas de la política más rancia en lugar de poder estar abocándose a perseguir el crimen. Este tipo de acciones refleja de manera fidedigna el comportamiento de la casta, manifestado en una nueva embestida por frenar el proceso de cambio que el país está atravesando. Como la gente votó un gobierno que vino a terminar con todos sus curros y privilegios, su respuesta es generar pánico y caos en la gente, infiltrarse, difamar, cualquier otra maniobra que entorpezca el proceso de cambio que estamos llevando adelante. Vamos a dejarle algo en claro: ni la gente mastica vidrio ni nos vamos a dejar amedrentar con estas acciones cobardes. En todo caso, nos envalentonan porque demuestran que tienen miedo, que están desesperados. Y porque dejan en claro, una vez más, que no vienen por Javier Milei, sino que vienen por la libertad de todos los argentinos. Y yo tan solo me puse en el camino. Este 7 de septiembre los bonaerenses le van a poner fin al régimen de mentiras, violencia, corrupción y extorsión del kirchnerismo. Es ahora más que nunca que tenemos que decir kirchnerismo nunca más. Cuando me presenté ante ustedes el año pasado, cierto ruido en el mercado generaba algún grado de ansiedad. Les expliqué que el ruido no era más que eso, ruido. Y el tiempo terminó dándome la razón, dado que no nos movimos ni un centímetro de nuestro plan y todo terminó acomodándose tal cual les anticipé. Quizás recordarán a su vez que les di una hoja de ruta de nuestra gestión. Allí afirmé que nuestro objetivo era el de la baja de impuestos y que el orden sería comenzar con el impuesto país, luego avanzar con las retenciones y después con el impuesto a los créditos y débitos bancarios, conocido como el impuesto al cheque. Hoy, a más de un año, podemos decir que hemos cumplido con haber eliminado el impuesto país y también levantamos el cepo cambiario y estamos avanzando tan rápido como podemos en eliminar las retenciones. Una vez eliminadas por completo, podremos avanzar sobre el último gran impuesto distorsivo que se cobra en esta nación, que es el impuesto al cheque. Nuestro sendero es claro, pero la velocidad en la que transitamos depende de los obstáculos que se presenten en el camino. ¿Por qué digo esto? Porque nuevamente somos testigos de ruidos y estos ruidos se ven amplificados por las elecciones. Tenemos un Congreso secuestrado por lo peor de la clase política argentina, es decir, el kirchnerismo. Un Congreso que representa los intereses más bajos de lo que vive del pagador de impuestos. Un Congreso que, temeroso de que terminemos con el negocio de ellos y de sus amigos, quieren llevarse puesto al gobierno nacional elegido por el 56% de los argentinos. ¿Y de qué manera? Yendo contra nuestro superávit fiscal,
que consideramos la piedra angular del proyecto nacional que hará a la Argentina grande nuevamente. Y lo hacen justamente porque saben que nuestro plan de gobierno está funcionando. De otra manera, no estarían tan obsesionados con aprobar leyes de quiebra. Saben muy bien que con cada minuto que pasa se consolida un nuevo paradigma que echa por la borda su modelo. Por eso están tan desesperados. Ven desvanecerse todo lo que construyeron a lo largo de las últimas décadas, aterrados acerca de un futuro incierto en el sector privado. Y el mercado, por su parte, acostumbrado al comportamiento sociopático de su mal llamada clase dirigente, vive estos momentos con gran zozobra. Como quien se ha quemado con leche tantas veces, ven la vaca y lloran. Y si se me permite otra analogía zoológica, el mercado se ha acostumbrado a vivir las campañas electorales como la oveja que mira a dos lobos peleándose por quién se la va a terminar comiendo. Por eso me gustaría comentar dónde estamos parados actualmente. Como venimos diciendo desde el primer día, el principal fundamento de nuestra gestión económica es mantener la macroeconomía ordenada tras décadas y décadas de descalabros. Para lograrnos, nos sustentamos en lo que hemos llamado las famosas 3 anclas. El ancla monetaria, que consiste en eliminar cualquier forma de emisión monetaria. El ancla fiscal, que consiste en proteger el equilibrio fiscal como agua en el desierto. Y el ancla cambiaria, que era el famoso crawling peg para poder acercar el valor del tipo de cambio oficial con el tipo de cambio de mercado, sin exabruptos comerciales en el proceso. Hoy, dado que eliminamos el cepo cambiario y el dólar es libre y flota, las anclas vigentes siguen siendo la fiscal y la monetaria, pero ahora con el balance del Banco Central saneado, cuya primera etapa fundamental, cuando abrimos el cepo, fue sanear justamente el activo del Banco Central y posteriormente sanear el pasivo del Banco Central. Algo que, digamos, se suele criticar por la volatilidad que genera la tasa de interés y algo, digamos, que voy a dedicar un pequeño segmento sobre el tema de la tasa de interés, por qué pasa lo que pasa. En definitiva, ¿qué significa esto? Que no vamos a negociar el superávit con ningún degenerado fiscal, ni vamos a emitir un solo peso para financiar proyectos proselitistas. El Congreso kirchnerista solo se mueve por capricho ideológico. Su ideología es la de buscar titulares rimbombantes para hacer campaña política, sin preocuparse por las consecuencias de sus actos. Así actuaron todos sus años de gobierno y así están actuando hoy mismo. Nosotros venimos del sector privado y entendemos que las acciones tienen consecuencias y por ende entendemos que al déficit fiscal hay que financiarlo de alguna manera y de la que solamente existen 3 tipos para hacerlo. Una es hacerla con impuestos explícitos, es decir, aumentar la carga tributaria, es decir, recortarle la libertad a los ciudadanos. Nosotros como liberales no estamos dispuestos a subir impuestos. De hecho, somos el único gobierno que se comprometió a bajar impuestos y hemos bajado más de 2,5 puntos el PBI. Pero también hemos decidido dejar de utilizar los impuestos implícitos, que son otra forma de tributación, como por ejemplo lo que es la toma de deuda. La toma de deuda no es ni más ni menos que impuestos futuros, no es ni más ni menos que financiar la fiesta de hoy y hacérsela pagar a nuestros hijos, a nuestros nietos y a las distintas generaciones, algo profundamente inmoral. Imagínense que todos ahora empezáramos una mega fiesta y la cuenta se la hacemos pagar a nuestros nietos. Sería verdaderamente una cosa aberrante. De hecho, esto es tan así que cuando nosotros llegamos, la deuda consolidada de Argentina era de 500.000 millones de dólares. Digamos, y hoy, casi 20 meses después, la deuda cayó en un 10%, es decir, gracias a la enorme gestión del equipo económico, que además tenemos el placer y el honor de tener acá, tanto a Toto como a Pablo Quirno, bajamos la deuda en 50.000 millones de dólares. Y por otra parte, también decidimos ir a la abolición total del impuesto más siniestro
que tiene la política, que es el señoriaje, es decir, la emisión de dinero para financiar el déficit fiscal, el cual después tiene como contrapartida una pérdida del poder adquisitivo del dinero, es decir, la suba de precios, es decir, la inflación. Luego de un arduo trabajo durante los primeros 6 meses, llegamos a sanear el balance del Banco Central a mediados del año pasado, y ahí es cuando dejamos la base monetaria amplia fija. Y a partir de ahí se fue trabajando no solo en que ya no se emitía para financiar al fisco, sino que además se dejó de emitir para el cuasi fiscal. Después vino la operación con el Fondo Monetario Internacional, limpiando el activo, y ahora, digamos, hasta hace poco terminamos de limpiar el pasivo y nos encaminamos a tener un Banco Central ordenado. Esto es interesante y muy importante porque cuando nosotros llegamos, la inflación corría al ritmo del 1,5% diario. Y hoy la inflación corre al 1,5% mensual. Es decir, de una tasa de inflación que rondaba al 17.000% anual, hoy viaja al ritmo del 20% anual. Vaya si hay méritos para considerar que Toto es el mejor ministro de Economía de la historia argentina. Por ende, nosotros no vamos a permitir ninguna de estas 3 opciones. Si el Congreso planea empecinarse en aumentar el gasto de forma negligente, vamos a vetar cada cosa que inventen. Si no logramos tener los vetos, los vamos a judicializar. Y si no los podemos judicializar, vamos a recortar el gasto en otro lado. Si ellos proponen aumentar el gasto en 2 puntos del PBI, nosotros redoblaremos los esfuerzos para recortar 2,1 en alguna otra partida. La negligencia acerca del gasto público nos dejó al borde del cataclismo una y otra vez. Por eso no vamos a dar el brazo a torcer en esta cuestión por mucho que lo intenten. Porque es el pacto que firmamos a fuego con la población argentina el 10 de diciembre del 2023 cuando asumimos nuestro mandato. Y también lo fue como parte de la campaña, ya que nuestra campaña, uno de los símbolos de nuestra campaña era la motosierra. Y la motosierra implicó achicar el déficit fiscal en 15 puntos del PBI, 5 en el Tesoro y 10 en el Banco Central. Algo inédito en la historia argentina, porque les recuerdo también que aún, digamos, si solo miráramos el Tesoro, los 123 años anteriores siempre hubo déficit fiscal. Y nosotros logramos en un solo mes lo que no logró nadie en 123 años. Por lo tanto, lo que quieran hacer los degenerados fiscales en 3 meses no me importa nada, porque se los voy a repartir a partir del 11 de diciembre si llegan a hacer daño. Y por el lado del ancla monetaria, nosotros siempre fuimos muy claros. En todo momento le hicimos saber a los argentinos que la cantidad de pesos iba a quedar fija. Naturalmente esto, digamos, tiene como contrapartida que frente a turbulencias políticas que generan inestabilidad en el mercado de instrumentos en pesos, ya sea cash o sea títulos en pesos, por eso digo instrumentos en pesos, algo más general, digo, eso se manifiesta en volatilidad de la tasa de interés. Y me parece que vale la pena tener una pequeña digresión técnica. Aquellos que quieran, digamos, una digresión más completa, en la charla que di en la Bolsa de Comercio de Rosario, hablé de la relación entre la cantidad de dinero y el nivel de precios, hablé sobre el mercado de cambios, hablé de la falacia del pass-through, digamos, hablé del efecto Hume-Cantillon, hice todo un apartado de tasa de interés y después, además, presenté el modelo con el cual el equipo económico y yo discutimos la política económica. Pero más allá de eso, me parece que vale la pena una pequeña digresión sobre qué es la tasa de interés. Porque
parece que hay muchos que están enamorados de creer que la tasa de interés es el precio del dinero. Y eso es una aberración conceptual. Es decir, es un error que arrastramos los economistas desde la publicación de un libro siniestro y nefasto de 1936, que se llama Teoría General de la Ocupación, el Interés y el Dinero, de John Maynard Keynes. Alguien que, entre otras cosas, solo tomó un curso de economía de 6 meses y tenía problemas entre confundir equilibrio parcial y equilibrio general. Pero al margen de eso, lo que hay que entender es que la tasa de interés existe porque existe el tiempo. Aquellos que conozcan la literatura técnica, el modelo de Ramsey tiene tasa de interés y no tiene dinero. Y entonces, es decir, la tasa de interés existe porque existe el tiempo. La tasa de interés es un mecanismo de coordinación intertemporal. Es un mecanismo por el cual ustedes trasladan consumo del presente al futuro y viceversa. Y es un mecanismo por el cual, que es el ahorro, ¿no? Porque el ahorro es el consumo futuro. Y al mismo tiempo es un mecanismo por el cual pasar producción del presente al futuro. Eso todos ustedes, los que están acá, lo conocen muy bien, se llama inversión. Y básicamente, si esto estaría haciendo un nexo entre el presente y el futuro, claramente la tasa de interés no es ni más ni menos que el precio relativo de los bienes presentes respecto de los bienes futuros. Entonces, ahora, cuando uno entiende esto, puede entender con mayor claridad uno de los escritos más maravillosos que tiene mi querido amigo y gran profesor, el doctor Juan Carlos de Pablo, que se llama La economía como proceso decisorio. Dicho sea de paso, es un artículo que a mí me marcó mucho porque me enseñó a mirar la economía de otra manera. Es decir, justamente desde el lado de lo que toman decisiones, es decir, gente como ustedes. Es decir, gente que van y se la juegan en la trinchera. Yo me juego en otra trinchera, pero no vienen, tiran piedras, nada más. Y básicamente lo que hace en ese artículo el profesor de Pablo es caracterizar tres tipos de escenario. Uno es el que se llama el statu quo, otro es el arca de Noé y el otro es el escenario del fin del mundo. Si ustedes se fijan, el primero es un escenario suavizado, con lo cual ustedes van a suavizar el consumo presente y el consumo futuro. Por lo tanto, el precio relativo entre los bienes presentes y bienes futuros va a estar asignado por la preferencia temporal. Y a partir de eso, el sector privado acomodará con la productividad marginal de capital y ahí determinarán la tasa de interés. Pero entonces, en el escenario del statu quo, los precios no muestran volatilidad. Ahora, el problema es los escenarios de volatilidad. Y ahí hay casos de, por ejemplo, de volatilidad muy radical, por decirlo de manera, muy radicalizada, que por ejemplo es el escenario del fin del mundo. Si yo estoy diciendo que la tasa de interés es el precio relativo de los bienes presentes respecto de los bienes futuros, ¿qué pasa si mi escenario mañana es el del fin del mundo? Llámese Cuca 100%. O sea, el escenario 100% Cuca. Por lo tanto, es la destrucción total del país, porque es lo que nos dejaron en diciembre del 2023. Desequilibrio monetario que era el doble de la previa al Rodrigazo, una situación del balance del Banco Central peor que la que estaba en la previa de la hiper de Alfonsín en el 89, e indicadores sociales peores que los del 2001. O sea, teníamos cartón lleno en materia de bombas a explotar. Había unas cuantas más, pero esas eran las más evidentes. Entonces, en ese contexto, Argentina hubiera caminado hacia Venezuela casi sin escalas. Entonces, en ese contexto, ¿cuánto vale pasar consumo al futuro?
O sea, digamos, a ver, lo voy a poner mucho más abrupto. Si alguien se va a morir mañana, ¿cuánto pagaría por los bienes de mañana? 0. Si el precio de los bienes de mañana es 0, la tasa de interés es infinita. Es decir, frente a los cucas enfrente, ¿no les debería, en un proceso electoral en el cual están dispuestos a hacer todo, no les debería sorprender que la tasa de interés esté en las nubes? ¿Por qué? Porque el consumo de mañana a nadie le interesa. El otro caso, que vendría a ser una cosa más intermedia, es el escenario del Arca de Noé. ¿Y cómo se llama el ticket para subir al Arca de Noé en Argentina? Se llama dólares. Entonces, ¿qué hacen los individuos previo a una elección? Se dolarizan y tratan de salir de los pesos y hacer posiciones dolarizadas. Pero igualmente la tasa de interés, ¿cuánto vale? Y se va un montón, porque hay volatilidad sobre el futuro. La diferencia con el escenario anterior es que en lugar de esto ser permanente, es transitorio. Entonces, pasado el proceso electoral, la tasa de interés se va a desplomar. Y esto puede pasar, claramente puede pasar. Me parece que lo más interesante respecto a este caso es, lo que tenemos de cara al 7 de septiembre y el 26 de octubre. Este 7 de septiembre el kirchnerismo va a utilizar todas las herramientas que tengan para tratar de torcer una elección. Van a recurrir a todas las artimañas, van a hacer fraude, van a hacer campaña negativa, van a hacer todo, van a sacar todo, porque esto es como si les dijera que se parece a un equilibrio del tipo de Cortés, el que enfrentaba a Cortés, el de quemar las naves. ¿Por qué quemar las naves? Porque entonces nadie se podía escapar, entonces era a todo o nada. Y eso es lo que está haciendo el kirchnerismo, está tirando todo en esta elección. ¿Por qué? Porque esto es un techo para el kirchnerismo el 7 de septiembre. Es decir, el 26 de octubre con un mejor sistema de elección, porque vamos a tener la boleta única papel, porque se tiene que validar la gestión nacional, ¿sí? Porque ya habrán utilizado el aparato en septiembre y no en octubre, más las divergencias y discrepancias que tienen ellos. Eso lo que va a hacer es que el resultado que tengan en octubre va a ser peor que el que tienen en septiembre. Nosotros sabemos que nuestro septiembre es un piso y que lo mejor vendrá en octubre. En ese contexto hay una elección en la provincia de Buenos Aires que para el kirchnerismo es definitoria. Y si nosotros llegamos a hacer una buena elección que permita inferir un gran resultado en octubre, o le ganamos por un voto, habremos puesto el último clavo al cajón del kirchnerismo, y por eso están tan nerviosos. Por lo tanto, una vez transitado el bullicio electoral y a medida que la demanda de los instrumentos en pesos se recompongan, obviamente que las tasas de interés se van a ir reacomodando. Quiero ser claro, no pensamos retroceder ni un milímetro en el camino que ya transitamos. Sepan que nosotros tenemos bien claro que este proceso no fue para nada fácil para los argentinos y no vamos a tirar por la borda todo su esfuerzo. Venimos de décadas de un desastre económico que dejó a nuestra sociedad pobre y estancada. La vieja política culpable de estos males quería esconder la restricción recurriendo a la ilusión monetaria. Mediante la inflación le hacían creer a la gente que su salario aumentaba, cuando en realidad se destruía sistemáticamente. Querían vender justicia social cuando dejaron el país con 70% de los jóvenes viviendo en la pobreza. No se olviden que, por ejemplo, 1/3 de los trabajadores formales, algo inédito en la historia argentina, tenía ingresos debajo de la línea de la pobreza. Es decir, llegamos al disparate tal que aún aquellos que tenían un trabajo formal
tenían un tercio, vivían debajo de la línea de la pobreza. Naturalmente, normalizar la macroeconomía es enfrentarse a esa dura realidad, pero es imperativo hacerlo para poder transformarla de una vez por todas. Por eso tomamos las medidas necesarias para estabilizar al paciente y estamos terminando de erradicar la enfermedad inflacionaria. Aquí también quiero mencionar algo. Días atrás recibí un mensaje de un amigo que es profesor en la Universidad Nacional de Córdoba, Enrique Neder, que es profesor de teoría monetaria, y uno de sus alumnos hizo su tesis sobre dinero, inflación y los rezagos monetarios, los rezagos que tiene, digamos, cuando yo emito y cuando pega la inflación. Y básicamente lo que encuentra es que en promedio ese rezago es de 26 meses, o sea, no muy distinto de lo que es nuestra hipótesis de los 24 meses. Por lo tanto, esto significa que habiendo fijado la cantidad de dinero el año pasado, para mitad del año que viene la inflación habrá sido historia. Y este desafío de normalizar la macroeconomía lo tomamos a sabiendas de que algunas de las medidas que tomábamos resultaban antipáticas. Como dije antes, mi deber no es parecer bueno, sino hacer el bien. Y gracias a esto ahora podemos concentrarnos en la recuperación económica del país. Porque la inflación no solo le roba en el presente a los más vulnerables, sino que también les roba el futuro. Porque el caos inflacionario distorsiona el sistema de precios e impacta en el desarrollo económico al afectar a la estructura de capital. Y sin crecimiento, sin previsión y sin capital, el valor del salario se destruye y no se recupera. Si además no se generan puestos de trabajo, digamos, cada vez los salarios reales son más bajos y por ende cada vez hay más pobres. Es decir, maquillar el desempleo poniendo empleados públicos, eso no funciona, nos hace más pobres a todos. Además, la destrucción del crédito que la inflación tiene aparejada deja a una gran mayoría fuera del mercado de la vivienda, porque en ningún lugar del mundo se compran casas al contado como acá. Y luego también destruye cualquier tipo de financiación. Así vimos desaparecer el sistema de cuotas a fines del 2023. Esta precariedad dificulta que los jóvenes proyecten familias. Entendámoslo de una buena vez, la inflación es un genocidio social, lleva a la disolución del país, por eso es tan importante eliminarla. En paralelo, mientras nosotros nos rompemos el lomo para devolverle la estabilidad a todos los argentinos, el Congreso está secuestrado por una banda de facinerosos que trabaja incansablemente para privar a la gente del fruto de su esfuerzo y recuperar todos los curros que le hemos cortado desde el Ejecutivo. El kirchnerismo y sus cómplices en el Congreso se juegan todo en esta elección. Ellos saben que si nosotros obtenemos los votos para aprobar las reformas que nos faltan, Argentina ya no volverá a caer con los espejitos de colores que se solían vender en años electorales. Digo, en esto, digamos, nosotros durante la campaña fuimos muy claros en la familia de reformas, en el orden de las reformas, de primera, de segunda, de tercera generación. Habiendo saneado el fisco, habiendo saneado el Banco Central, habiendo levantado el cepo, claramente, habiendo recortado fuertemente el Estado, se vienen reformas de segunda generación. Y esas reformas es muy importante que entiendan que tienen secuencialidad. Entonces, el orden es bajar impuestos, flexibilizar el mercado laboral y abrir la economía. Eso genera un round de crecimiento que vuelve a impulsar baja de impuestos, más flexibilización laboral y más apertura de la economía. Esto es importante que quede claro, porque alterar la secuencia podría tener impactos negativos en el mercado laboral, ya sea en cantidad de empleos, ya sea o en salarios. Es decir, piensen en el caso donde abren y no modifican los impuestos. Eso implicaría que tiene que caer el salario real.
y eso o lo cubren o genera desempleo, o caen los salarios, o pasa una combinación. Por ende, es muy importante la secuencialización. Y lo que hay que entender es que es un loop permanente. Porque en la medida que nosotros vayamos creciendo más, y ya lo hemos demostrado, ya no es una promesa, es un dato. De hecho, el propio equipo de Toto estimó que si Argentina creciera en promedio al 7%, es muy interesante, porque piensen que si una economía crece al 7%, en 10 años duplica su PBI y en 20 años lo cuadruplica. Es decir, que si nosotros seguimos abrazando estas reformas, vamos a hacer Argentina grande nuevamente, en serio, no es un chiste. Y no solo eso, sino que además ya hemos bajado impuestos y pensamos seguir haciéndolos. Y es más, la forma en la cual nosotros acomodamos las cuentas públicas genera un piso de crecimiento del 4%. Es decir, que vamos por el camino correcto. Digo, obvio que va a haber turbulencia. El statu quo también juega. Es lógico y está bueno que pase así de manera tan brutal para que la sociedad no se deje engañar por los populistas y podamos ponerle un fin de una vez por todas a esta forma de hacer política que lleva 100 años y nos ha convertido en un país miserable. Porque están de salida y lo saben. Por eso quieren desandar el camino que con tanto sacrificio hemos trazado. Porque su modelo de país funciona si la población permanece esclava. No les permita que pase con la gente y el país si se le pone un freno político a nuestro plan económico con sus leyes de quiebra. Saben que eso va a perjudicar más a la gente y devolvernos a una pobreza arriba del 50% y del 70% entre los más jóvenes, tal como ellos dejaron. Que dicho sea de paso, y ayer de manera brillante volvió a explicarlo el mejor jefe de gabinete de la historia, el doctor Guillermo Francos, el gobierno de los crueles liberales sacó a 12 millones de personas de la pobreza. Había 6 millones de argentinos que no comían y hoy comen porque salieron de la línea de indigencia. Y como si esto fuera poco, hay 2,5 millones de chicos que también dejaron la pobreza. Muchas gracias también por esto, no solo al equipo, sino en especial a Sandra Petovelo. Pero ellos tienen como verdadera promesa electoral reforzar la inflación y el caos, porque como en la pandemia, ellos no sufren las consecuencias nefastas de sus políticas. Ellos recibirán siempre al comienzo de cada mes su salario estatal ajustado por inflación depositado en su cuenta bancaria. Queda claro que cuando la gente pierde con la inflación, los políticos ganan. Por eso es necesario que ahora ellos pierdan para que la gente pueda por fin ganar. Ellos harán lo imposible para frenar el cambio profundo que los argentinos eligieron en el 2023, repartiendo mentiras a diestra y siniestra con la chequera de los estados provinciales y municipales. Por lo tanto, si quieren liberar al Congreso de estos adictos al erario público, en octubre hay que elegir diputados y senadores que estén dispuestos a dejarlo todo por defender las ideas de la libertad. Era muy emocionante ayer, enfrentar toda la lluvia de piedras con el profe Espert y mi hermana y algunos de los candidatos de la tercera sección. Era un espectáculo increíble. Es decir, se veía la desesperación. Les voy a contar una anécdota personal. La verdad que eso a mí no me va a asustar. Yo, hoy lo comenté en nuestro chat en gabinete. A ver, yo cuando jugaba al fútbol jugaba en Chacarita y seguí la campaña de Chacarita 84, 85, 86. La cantidad de veces que quedé en el medio de una lluvia de piedras, ustedes no se dan una idea. Es más, en un momento a Chacarita le suspendieron la cancha y tenía que jugar de local en Campana, en la cancha de Villa Dálmine. Así que imagínense
que estoy acostumbrado, digamos, a las lluvias de piedra. No solo eso, además, le cuento más. Cuando fui a ver Boca Palmeiras, cuando era de Boca, digo, porque se imaginarán que... Digo, yo creo que el presidente actual de Boca lo eligió un hincha de River. No habrá sido vos, ¿no? ¿Vos qué opinás, Edu? Fue un hincha de River, definitivamente. Fue Toto, o vos. Fui a ver Boca Palmeiras en el Morumbí y también los brasileños nos tiraron piedras cuando terminó el partido y le pegaron... Bueno, mi papá mide más de 1,90 m, entonces le salía la cabeza por encima de la pared y lo engancharon. Y es más, en algún momento mi hermana también cuenta algo que pasó cuando jugaba al baby fútbol y yo jugaba en el Ideal, en la zona de Lugano, Mataderos, y nos tocó jugar el último partido, digamos, contra un rival de la zona encima. Y llevaron la hinchada de Chicago y nos movían el arco y todas esas cosas. La verdad que, digamos, he tenido buenos partidos, pero como esos muy pocos. Es decir, yo estoy acostumbrado a la adversidad, estoy acostumbrado a la presión. Gracias, Cuca, lo voy a hacer mejor todavía. En definitiva, lo que quiero decir es que elegir a los candidatos de la libertad avanza, que son los únicos que van a votar a favor de la libertad y en contra de la agenda destructiva del kirchnerismo y sus cómplices. Los ven regularmente. Digo, he visto algunos que se jactan de ser liberales, han predicado liberalismo tanto tiempo y ofrecen como solución subir impuestos. Son liberales raros, son raros. Aparte, digamos, dicen lo que hay que hacer y, digamos, cuando tuvieron la posibilidad, tuvieron 15 días en el cargo, tardaron 3 en anunciar el plan y a los 2 días volaron por los aires. Digo, miren, el oráculo de Delfos daba consejos, pero no tomaba decisiones. Acá, digamos, la característica esencial del equipo económico, en especial el señor Dos Tremendos Corajes, que es Caputo, se dedica a tomar decisiones. Y eso eso fue un elemento central al momento de decidir quién iba a ser el ministro de Economía. Entonces, recomendaciones dan todo, dan un montón de recomendaciones. Yo les hago una propuesta. Primero traqueen, hagan el track record que tienen. ¿Por qué tenemos que escuchar y darle lugar a tipos que le pifiaron siempre? Que le están pifiando desde que arrancamos. No pegaron una. No, porque tal dice, pero ¿qué me importa si pifió todo? No sé, como concepto. O sea, es más, algunos yo los escucharía solo para hacer lo contrario. Porque tienen semejante track record en pifiar que si uno hace lo contrario seguro que le va bien. Es decir, le crearía un ETF con signo contrario, ¿no? Y nos llenamos. ¿Te gustó la idea, eh? Y ya sabía. No se te iba a escapar. Entonces, lo que quiero que quede claro es que no hay terceras vías. La única forma de cambiar el país de forma definitiva es comprometiéndonos a ir a fondo con las reformas que faltan. La tibieza y la timidez son contrarias al cambio, porque cuando aparecen las excusas y las excepciones, los cambios se estancan rápidamente. Ustedes saben, cuál es el dicho acerca de para hacer los huevos, necesitan, o una tortilla hay que romper los huevos, y tómenlo, como lo estoy escribiendo, no es ningún insulto, no viola la veda que tengo en materia de insultos. Es un hecho fáctico, yo quiero hacer una tortilla, tengo que romper los huevos.
Si ustedes quieren cambiar el statu quo, no, el statu quo va a decir, ay, qué lindo, digamos, estoy pidiendo los privilegios. ¡Ey, vamos! O sea, es hacer reformas estructurales profundas, nosotros hicimos 8.000, implica que hay conflicto. Es natural, es normal. Entonces, en el fondo ya aprendimos del pasado que si no vamos a fondo con las reformas, el cambio no se termina de producir y concluye en el retorno de los que nos trajeron hasta acá. No podemos quedarnos de nuevo a mitad de camino, porque no va a haber otra oportunidad. Y es importante que entendamos esto, que si nosotros no avanzamos, retrocedemos. Es decir, la estrategia conservadora de mantenerse en el lugar con los orcos enfrente va a implicar retroceder. Ustedes no pueden jugar a hacer tablas con los orcos. Hay que salir y ganar siempre. O sea, hay que ganar de local y hay que ganar de visitante. No hay otra. Por todo esto voy a ratificar una y otra vez el sendero trazado. Si ante cada embate de la casta o cada opinión errada de economistas hubiéramos cambiado el curso, hoy ya hubiéramos desbarrancado. Si hubiéramos hecho caso a los economistas que nos digan, no, digamos, flexibilicen desde el Banco Central para que la tasa baje, digamos, más bien hacíamos eso, abríamos la ventanilla de redescuento y vamos a tener un montón de pesos en la calle. Quisiera saber dónde estaríamos. O esos cracks que dicen, no, que el desarmado de las LEFI estuvo mal. Yo quiero saber qué hubiera pasado si tendríamos en este momento, o en las últimas 2 semanas, 16 billones de pesos en la calle. Probablemente hoy estaría hablando otra persona acá. No sé quién, pero no importa. Bueno, dejémoslo ahí. Lo que es importante es que si no hay una determinación clara y una voluntad de hierro para llevar adelante estas reformas, no habríamos llegado a donde estamos hoy. Pensemos, hoy tenemos un tipo de cambio libre y flotante cuyo valor se encuentra por debajo de los tipos de cambios financieros de hace un año. ¿Nadie se le ocurrió comparar, o por ejemplo, los tipos de cambios que teníamos con Massa y demás? Es interesante, porque se asustan porque si el tipo de cambio sube 50 pesos y en la banda flota, dentro de la banda flota. O sea, entiendo, digamos, pero bueno, son uno de los tantos mitos que hemos dejado atrás a lo largo de, digamos, el mito de que no se puede hacer el ajuste, el mito que si se hace hay que hacerlo lento, ¿no? Digamos, hoy hicimos el ajuste y lo hicimos todo en un mes. Digamos, estamos destrozando el mito de la inflación multicausal, destrozando el mito del pass-through, destrozando el mito de la tasa de interés, digamos, como fenómeno monetario, ¿no? O sea, precio del dinero, esas aberraciones. Entonces, tenemos distintos sectores de la economía que están marcando récords históricos y muchos con proyecciones extremadamente alentadoras. Para mencionar algunas, tenemos un boom de créditos hipotecarios. La producción de hidrocarburos está alcanzando valores máximos. Las exportaciones de carne tuvo su máximo valor en 100 años y las ventas de automóviles vienen creciendo al 60% interanual. Llevamos 1 año y medio de superávits, con un PBI creciendo al 6%, cuando veníamos de 15 años de estancamiento sostenido. La actividad económica está en picos históricos y como si fuera poco estamos terminando de exterminar de raíz el flagelo de la inflación. Es por eso que, como mencionaba antes, sacamos a 12 millones de personas de la pobreza y no tengo dudas que vamos a seguir con esto, porque el modelo del Estado presente había arrojado una buena parte de la población a la informalidad y al subempleo. Y todo esto mientras decían que el modelo liberal era excluyente, porque ellos llaman empleo a la dádiva estatal, en la que los trabajadores siempre están insatisfechos con sus ingresos, pero la política tiene a su cliente. Nosotros, en cambio, creemos en el valor del trabajo argentino. Creemos que si le damos a los trabajadores y a los empresarios una macroeconomía ordenada, ellos van a poder coordinarse y triunfar. Acá quiero hacer un punto, porque hay una falacia
que utilizan recurrentemente los cucas y que además la combinan con otra, que es la falacia del cherry picking. Es decir, yo miro el PBI, lleva 5 trimestres seguidos expandiéndose. Es decir, desde el segundo trimestre del año pasado que se viene expandiendo. Es más, entre puntas, el EMAE, diciembre desestacionalizado, 24 contra el 23, terminó 6% arriba. En el primer trimestre la actividad se expandió al 5,7 y, digamos, en el segundo trimestre lo hizo cerca del 8. Es decir, con lo cual, digamos, la actividad está subiendo. Entonces, ¿qué hace el Cuca? Busca el sector que no está creciendo, el sector que está mal. O sea, eso se llama cherry picking, es decir, buscar el dato malo. Fíjense que lo hacen con cada indicador que sale bien, buscan la parte mala. Ni que hablar de esos que escriben y de repente hacen la peor lectura del indicador, ¿no? Es decir, para mostrar un indicador bueno como algo malo. O sea, algunos directamente hacen eso directamente. Pero no importa, eso es... El tiempo les pasará la factura por mediocres y pésimos profesionales. Pero lo más importante es lo siguiente, que esa falacia del cherry picking la combinan con otra que se llama el todo por la parte. Entonces, toman un sector que tiene problemas y eso hace que ellos hagan que se trata de toda la economía. Y la verdad es que cuando ustedes miran el agregado, la cosa es distinta. Por lo tanto, si miro el agregado, digamos, estamos expandiendo. No solo eso, también hay que tener en cuenta otras cosas. Si ustedes hacen un modelo de equilibrio general y hacen reformas estructurales, van a tener reasignación de recursos. ¿Qué creen que es reasignación de recursos? Si ustedes van liberando mercados y los precios relativos se van modificando, los recursos se van a tener que reasignar. Esto me acuerdo cuando, digamos, un imbécil en un programa de televisión me dijo, no, bueno, pero si usted cierra el Banco Central, digamos, o sea, va a quedar mucha gente desempleada. Y yo le dije, con ese mismo argumento, entonces voy a agarrar y no voy a tener ni Ministerio de Seguridad ni de Defensa y no voy a combatir a los delincuentes porque saben todos los delincuentes que van a quedar sin trabajo. Miren, digamos, ese periodista me estaría requiriendo, por ejemplo, que, digamos, no cuente con alguien tan brillante como la doctora Bullrich o como con el doctor Petri. Si ustedes se dan cuenta de los disparates que se dicen regularmente en Argentina solo por el hecho de que no entienden de equilibrio general. Entonces, cuando ustedes hacen reformas, hay reasignación de recursos. Y a algunos les irá mejor, a otros les irá peor, pero la pregunta es, ¿o acaso tengo que castigar a todos los argentinos de bien para proteger inútiles e ineficientes? Digo, háganse la pregunta sinceramente. A mí no me votaron para eso. Además, siempre dije que soy liberal. Por lo tanto, tampoco, digamos, eso me voy a dejar psicopatear por los cucas, que además son ignorantes en el manejo de la economía y lo demostraron. Digo, es más, cuando estuvo el inútil esférico como ministro de Economía, hoy gobernador de la provincia de Buenos Aires, o sea, inútil esférico porque es inútil, lo miren por donde lo miren, al soviético. Les recuerdo que tuvimos el mejor contexto internacional de la historia, con los mejores términos de intercambio de la historia, 30% arriba del máximo que habíamos tenido. Y logró que la economía no creciera y que en términos per cápita cayera. Hay que tener semejante logro, ¿eh? Entonces, digo, de vuelta, no me voy a dejar psicopatear por estos brutos ignorantes. Perdón que sea tan áspero en esto, pero... Y lo otro es... No, pero la tasa de interés va a frenar la actividad. Lo que frena la actividad no es la tasa de interés, es el despiole que arman los cucas.
Es decir, lo que arma, digamos, lo que genera, ya lo vivimos esto en el mes de marzo. Digamos, la gente se asustó, sufrió la actividad, hubo un salto en la inflación, pero después de eso, ¿qué pasó? Se normalizó y la actividad rebotó y la tasa de inflación se desplomó y rompió el nivel de 2. Es más, le voy a decir algo, cada vez que nos generan estos saltos inflacionarios, como la cantidad de money overhang está dada, que derivó de los controles de precios y los controles de capitales y los rezagos de la política monetaria, si nosotros teníamos un horizonte en el cual va a desaparecer la inflación, cada vez que hay un salto, como lo que tiene que subir los precios es lo mismo, se acelera el ritmo al cual después baja la inflación. Así es que nosotros, digamos, seguimos tranquilos y todo marcha acorde al plan. Es más, estamos absolutamente convencidos de lo que hacemos porque en Argentina tenemos emprendedores y trabajadores de primer nivel. Lamentablemente la política los empujó a tener que dedicarse a sortear los obstáculos que la misma les ponía, en lugar de tener que hacer su trabajo. Entendemos que el privado argentino sobrevivió todos estos años con una economía sin crédito, sobrevivió a una de las presiones fiscales más altas del mundo sin ninguna contraprestación acorde, sobrevivió sin poder importar por el cepo y perdiendo la mitad del valor de su producto si quería exportar, sobrevivió con un mercado interno chico, sostenido a pulmotor mediante emisión monetaria, y sobrevivió teniendo que hacer cada vez más trámites burocráticos dictados por gente que nunca en su vida trabajó realmente. Hay una frase de Thomas Sowell que es fabulosa y dice, para un burócrata, ¿sí? Digamos, el resultado es nada, lo único que importa es el procedimiento. O sea, el burócrata los va a volver locos, o sea, están para eso, son la máquina de impedir. Entonces, ¿qué piensan que va a pasar cuando puedan jugar con las mismas reglas que el resto del mundo o incluso mejores? Vamos a ver un periodo de crecimiento como nunca antes en nuestra historia. Es decir, se los van a comer crudo a todos. El día que le saquemos la bota opresora del Estado de encima del sector privado, el sector privado argentino, con la gimnasia que tiene, se los va a llevar puesto a todos y nos va a hacer el país más grande del mundo. Por eso mismo no hay que dejarse llevar por las críticas de quienes nunca han logrado nada, porque el camino que hemos recorrido hasta aquí ha demostrado ser el correcto. Muchos de quienes critican lo hacen precisamente por ello, porque empezaron a temer que esto salga bien y tanto ellos como quienes les pagan por mentir pierden sus privilegios. Ahora que entramos en periodo electoral debemos tener más claro que nunca que la política no se detendrá ante nada para impedir que triunfemos. Si nuestra metodología es hacer, la de ellos es destruir. Y vaya que lo dejan de manifiesto cada vez que se juntan en el nido de ratas. Ya saben a qué hice referencia. Y para destruir, ellos no dudan en mentir, injuriar y calumniar. Todo para romper la estabilidad que nuestro gobierno ha conquistado gracias al esfuerzo y la confianza de todos los argentinos de bien. Nada nos queda más en claro que nuestro mandato es recomponer la confianza en el país después de 100 años de degeneración fiscal. Por eso empezamos recomponiendo la moneda, que no es otra cosa que recomponer el bolsillo de todos los argentinos. Como el valor de la moneda está en la confianza que se tiene en quien la emite, también nos dedicamos a honrar las promesas que administraciones pasadas hicieron, y esto incluso aunque las hayan hecho a sabiendas de que no la iban a cumplir. Ellos. Nosotros sí las cumplimos y además bajamos 10% la deuda, o sea, pasamos de 500.000 millones de dólares a 450.000. Porque a diferencia de ellos, nosotros queremos a nuestro país y nos enorgullece su legado. Y prueba de esto y nuestro compromiso inquebrantable es lo que hicimos con la deuda. Ya que defoltear deudas y licuar la moneda no es ni más ni menos que devaluar la historia misma de la nación. Nuestro plan económico siempre tuvo en cuenta la destrucción sistemática que la casta política hizo de la credibilidad del Estado argentino. Sabíamos que al principio solo teníamos nuestra propia reputación privada y el compromiso férreo que demostramos en nuestros primeros días. Pero eso no nos detuvo y gracias a esa consistencia es que hoy tenemos también los primeros resultados que ya he ido mencionando a lo largo de esta exposición.
Sepan de todas formas que no nos enamoramos de los que conseguimos. Este fue solo el primer paso y el más duro de un largo camino que debemos recorrer. Roma no se construyó en un día. Hace falta tiempo para transformar las ruinas en civilización y en grandeza. Y somos los únicos que creen en serio en los argentinos, porque tras 100 años de desarrollar nuestra creatividad para sobrevivir al colectivismo, sabemos que somos un pueblo con la capacidad de convertirse en potencia si tan solo nos dejan actuar en libertad. La política quiere negarle al país la posibilidad de elevarse del pantano en el que nos dejaron. Hoy más que nunca tenemos que ir a votar para evitarlo. Esta es la base sobre la cual seguir creciendo, y el camino seguirá siendo el mismo que nos trazamos desde el primer momento: achicar el gasto total, achicar al Estado y por ende devolverle la libertad al sector privado. Esto es lo que nos permite ordenar las cuentas y poder crecer más rápido, al punto de convertirnos en la economía más libre y próspera del mundo, que es el objetivo de este gobierno. Haciendo un paralelismo con el sector privado, cuando uno está creciendo, reinvierte las ganancias en su propio negocio para hacer crecer su capacidad productiva. En el caso del sector público, reinvertir el superávit no es, como algunos suponen, agrandar el Estado. No es utilizar el excedente de recursos para incrementar su injerencia en la vida de las personas. Tampoco es para crear puestos de trabajo que son subsidios encubiertos. Al contrario, es bajarle los impuestos al sector privado para que puedan producir más y crecer más. Un privado que reinvierte es más empleo genuino y más consumo dentro de nuestro país. Y cuanto mayor sea nuestro crecimiento, mayor será la baja de impuestos que podamos llevar adelante. Solo así dejaremos atrás el siglo de pobreza que llevamos a cuestas. Muchísimas gracias a todos por haber venido aquí. Que Dios los bendiga a todos los argentinos, que las fuerzas del cielo nos acompañen. ¡Y viva la libertad, carajo!